Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco bomba. Hande Ercel rompe el silencio sobre Kerem, amor eterno tras la ruptura. Secretos de las series turcas. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un vídeo jugosísimo, lleno de chismes, drama y por supuesto, mucho amor, o al menos, mucho amor televisivo. Si son tan fans de las series turcas como yo, prepárense. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de copyright hablar, tanto dentro como fuera de la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero esto no es solo un chismorreo sobre su relación superíndice 3N, vamos a explorar su superíndice 3 su química, y tal vez su drama personal, han afectado algunas de las series populares de Turquía, incluyendo la que los catapultó superíndice 3 a la fama mundial. Así que si les gusta estar al tanto de los últimos chismes de las celebridades turcas, si aman las historias de amor que traspasan la pantalla y si disfrutan analizando las series que nos roban el corazón superíndice 3N, este es su lugar. Antes de que empecemos, les recuerdo que me ayudarán un montón superíndice 3N si se suscriben al canal. No se pierden ningún vídeo, activan la campanita para recibir las notificaciones y me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Gracias. Ahora sin rodeos, vamos a sumergirnos en este drama turco. Nuestro tema central de hoy es la famosa pareja Hande Erçel y Kerem Bürsin, y su superíndice 3 su relación superíndice 3N, tanto la que vimos en pantalla como la que existió superíndice 3 fuera de ella, ha impactado el mundo de las series turcas. Empezaremos hablando de la serie que los unió superíndice 3, la que los convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial, asterisco asterisco, senu con diéresis al cap asterisco asterisco. Pero antes de adentrarnos de lleno en esta producción superíndice 3N que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright en sus carreras, vamos a poner un poco de contexto. Hande Erçel, una belleza turca con una mirada que hipnotiza, ya tenía un currículum interesante antes de conocer a Kerem. Su participación superíndice 3N en el concurso Miss Turquía y sus primeros papeles en series como Güneşler la habían posicionado como una joven promesa. Sin embargo, le faltaba ese rol que la catapultara al estrellato global. Por otro lado, Kerem Bürsin, un actor con una presencia magnu copyright tica y un carisma arrollador, había construido su carrera tanto en Turquía como en Estados Unidos. Su dominio del inglu copyright y su experiencia en producciones internacionales le daban un perfil diferente al de muchos actores turcos. A pesar de haber protagonizado series exitosas, aún no había alcanzado la cima del estrellato. Entonces, cuando se anunció superíndice 3 que Hande y Kerem serían los protagonistas de Senu con diéresis al cap, la expectativa era alta, pero nadie imaginaba el huracán que estaban a punto de desatar. La combinación superíndice 3N de sus talentos, la chispa que surgió superíndice 3 entre ellos y la historia romántica y adictiva de la serie crearon la tormenta perfecta. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica, un geu copyright nero que Turquía domina a la perfección superíndice 3N. Los protagonistas son, por supuesto, Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretan a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. Eda es una joven florista brillante y ambiciosa que sueña más menos a con estudiar en el extranjero. Serkan, por otro lado, es un arquitecto exitoso, fluo y calculador conocido como Robot Serkan. La trama arranca cuando Eda pierde su beca debido a Serkan. En un giro del destino, Serkan le ofrece a Eda un acuerdo, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que con diéresis copyright, él le pague la beca. Como se imaginaron al principio se odian, pero poco a poco, esa tensión superíndice 3N se transforma en una atracción superíndice 3N innegable. La serie es llena de momentos divertidos, situaciones superíndice 3 micas y por supuesto, mucho romance. La razón superíndice 3N por la que Senu con diéresis al cap es tan relevante para nuestro tema es obvia, fue aquí donde la química entre Hande y Kerem saltó superíndice 3 a la vista. Los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular casi de inmediato, y la prensa turca y los fans de todo el mundo estaban obsesionados con la pareja. La intensidad de su relación superíndice 3N en la serie era palpable, y muchos creían que era imposible que no sintieran algo real el uno por el otro.
Y efectivamente poco después copyright S de que comenzara la transmisión superíndice 3N de la serie, confirmaron su relación superíndice 3N. El romance no solo era un argumento de la serie, sino una realidad palpable que los fans celebraron con euforia. Pero mu de ese ayudo del romance, la serie también copyright N tuvo un impacto significativo en la popularidad de las producciones turcas a nivel internacional. Senu con diéresis al cam, se vendió superíndice 3 a Moon S de 85 pauses, convirtió copyright 2 en un verdadero fenu superíndice 3 meno global. La serie ayudó superíndice 3 a popularizar otros dramas turcos y abrió superíndice 3 las puertas a nuevos mercados para la industria televisiva turca. Un dato interesante es que la serie fue filmada en hermosos lugares de Estambul, lo que aún más menos a dio superíndice 3 a UNMU, S encantó a la producción superíndice 3N. La fotografía, la música y el vestuario también copyright N fueron elementos clave para el con diéresis copyright sito de Senu con diéresis al cam. La serie no solo era una historia de amor, sino una ventana a la belleza de Turquía, su cultura y su gente. La banda sonora de la serie se convirtió superíndice 3 en uno con diéresis copyright sito rotundo, con canciones que evocaban las emociones de Eda y Serkan. El vestuario de Hande Eru Parrafoel se convirtió superíndice 3 en tendencia, y muchas superíndice 3 venes alrededor del mundo querían imitar su estilo. Los lugares donde se filmaba la serie se convertían en puntos turísticos, y los fans acudían en masa para tomarse fotos en los mismos escenarios que habían visto en la pantalla. Ahora, hablando de Hande Eru Parrafoel, no podemos dejar de mencionar otra serie en la que brilló superíndice 3, aunque esta vez sin Kerem Bürsin, Aik Laftan Anlamaz, Esta es una comedia romántica que se emitió superíndice 3 en 2016, mucho antes de Senu con diéresis al cam. En esta serie, Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven de origen humilde que vive en Estambul y que, por una serie de casualidades, termina trabajando en una empresa textil de renombre. Ayu conoce a Murat Sarjmaz, interpretado por Burak Deniz, el heredero de la empresa, un hombre atractivo, arrogante y muy exitoso. Como se imaginaron UDN al principio su relación superíndice 3N extensa y conflictiva, pero poco a poco, a medida que se van conociendo, surge el amor entre ellos. La serie es llena de situaciones divertidas, enredos familiares y por supuesto, mucho romance. Aunque Aik Laftan Anlamaz no tiene la misma conexión superíndice 3N directa con el romance de Hande y Kerem, es importante mencionarla porque demuestra la capacidad de Hande para protagonizar comedias románticas y cautivar al público con su encanto y talento. Además, esta serie fue uno de los primeros pasos en la carrera de Hande, y le ayudó superíndice 3 a consolidarse como una de las actrices superíndice 3 venes S prometedoras de Turquía. Aik Laftan Anlamaz le permitió superíndice 3 a Hande demostrar su versatilidad como actriz y su capacidad para conectar con el público. La serie fue uno con diéresis copyright sito en Turquía y en varios pauses de Amu copyright rica latina, donde Hande se convirtió superíndice 3 en un icono de la moda y la belleza. Un dato curioso sobre Aik Laftan Anlamaz es que la serie fue filmada en parte en el extranjero, en la ciudad de Marsella, Francia. Esto le dio un toque internacional a la producción superíndice 3N y la hizo a UNMU atractiva para el público. La química entre Hande Eru Parrafoel y Burak Deniz también copyright N fue muy elogiada por los fans, y muchos consideraron que aquan una pareja muy creíble en la pantalla. Ahora bien, volviendo a Kerem Bürsin, después copyright S de Senu con diéresis al cam, protagonizó superíndice 3 otra serie que vale la pena mencionar, Bueir Arkandan Gelecek Esta serie, a diferencia de las anteriores, es un drama de acción superíndice 3N que se emitió superíndice 3 en 2017. Kerem interpreta a Ali Smith, un joven que presenció superíndice 3 el asesinato de su madre cuando era ni más menos y que creció superíndice 3 a bordo de un carguero. Ali regresa a Estambul después copyright S de muchos aún más menos si se enfrenta a su pasado. En la ciudad conoce a Derin, una bailarina de ballet de la que se enamora. Sin embargo, su amor se ve amenazado por los secretos del pasado de Ali y por las ambiciones de su padre adoptivo. La serie es llena de escenas de acción superíndice 3N, momentos de tensión superíndice 3N y, por supuesto, también copyright N hay espacio para el romance. Aunque Bueir Arkandan Gelecek no es directamente relacionada con el romance de Hande y Kerem, es importante mencionarla porque muestra la versatilidad de Kerem como actor. En esta serie,
Kerem demuestra que no solo es capaz de protagonizar comedias románticas, sino que también copyright puede asumir roles muy dramáticos y exigentes. Además esta serie le permitió superíndice 3 a Kerem explorar un lado muy oscuro y complejo de su personalidad como actor. Bueir Arkandangelecek fue un desafío para Kerem, quien tuvo que someterse a un intenso entrenamiento físico y emocional para poder interpretar a Ali Smith de manera convincente. La serie fue elogiada por la crítica por su trama intrigante, sus escenas de acción superíndice 3N y las actuaciones de Kerem y el resto del elenco. Un dato interesante sobre Bueir Arkandangelecek es que Kerem Bürsin tuvo que aprender a boxear para este papel. El actor se sometió superíndice 3 a un intenso entrenamiento físico para poder interpretar a Ali Smith de manera convincente. La serie también Copyright fue filmada en locaciones impresionantes de Estambul, lo que aún más menos dio superíndice 3 un toque de realismo y autenticidad a la producción superíndice 3N. Ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, la ruptura de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin después Copyright SDS con diéresis al CAPM, fue una noticia que impactó superíndice 3 a muchos fans alrededor del mundo. Aunque nunca se revelaron las razones exactas de su separación superíndice 3N, los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables y a la presión superíndice 3N de la fama. Lo cierto es que su ruptura dejó superíndice 3 a muchos fans descorazonados, ya que muchos creían que su amor era verdadero y duradero. La ruptura de Ande y Kerem generó superíndice 3 una ola de tristeza entre sus seguidores, quienes habían idealizado su relación superíndice 3N como un cuento de hadas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y consuelo para ambos actores, y muchos fans expresaron su decepción superíndice 3N por el fin de su romance. Pero, ¿CEU superíndice 3 ¿mo ha afectado su ruptura al mundo de las series turcas? Pues bien, aunque ambos han seguido trabajando en diferentes proyectos después Copyright SDS con diéresis al CAPM, es innegable que la química que tenían juntos era especial y difícil de replicar. Muchos fans aún esperan que al dúo vuelvan a trabajar juntos, pero por el momento parece que ambos están enfocados en sus carreras individuales. Después Copyright de la ruptura, Ande y Kerem han continuado cosechando con diéresis copyright hitos en sus respectivas carreras. Ande ha protagonizado series como Bambaska Biri, y se ha consolidado como una de las actrices populares de Turquía. Kerem ha participado en proyectos internacionales y ha demostrado su talento en diferentes copyright neros. Y aquí es donde llegamos a la bomba del título. En los últimos meses, han surgido rumores sobre un posible reencuentro entre Ande y Kerem. Algunos medios turcos han publicado fotos de ambos en los mismos lugares, aunque no juntos, lo que ha alimentado las esperanzas de los fans. Además Ande ha dado algunas entrevistas en las que ha hablado de Kerem con cariño más menos o irrespeto, lo que ha hecho pensar a muchos que la puerta a una reconciliación superíndice 3N aún no está cerrada. Los rumores sobre un posible reencuentro entre Ande y Kerem han generado una gran expectación superíndice 3N entre sus seguidores. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y entusiasmo, y muchos fans más menos han con volver a verlos juntos en la pantalla y en la vida real. Hace poco Ande hizo una declaración superíndice 3N que causó superíndice 3 revuelo. Durante una entrevista, cuando le preguntaron sobre su relación superíndice 3N con Kerem, ella respondió superíndice 3, siempre tendrú copyright un lugar especial en mi corazón superíndice 3N para u con diéresis copyright L. Compartimos momentos muy bonitos y significativos juntos, tanto en el set como fuera de u con diéresis copyright L. No su copyright Q copyright de para el futuro, pero le deseo lo mejor en todo lo que haga. Esta declaración superíndice 3N ha sido interpretada por muchos como una seu más menos al de que Ande no descarta la posibilidad de volver a estar con Kerem en el futuro. La frase amor eterno quizás sea una exageración superíndice 3N, pero lo cierto es que su conexión superíndice 3N parece ser profunda y duradera. La declaración superíndice 3N de Ande ha sido vista como una muestra de madurez y respeto hacia Kerem, y ha alimentado a las esperanzas de sus seguidores. Muchos fans creen que Ande y Kerem son almas gemelas y que estuvieron destinados a estar juntos. Además han surgido rumores de que una productora estará dispuesta a pagar una fortuna para que Ande y Kerem vuelvan a protagonizar una serie juntos. Aunque aún no hay nada confirmado, la idea ha entusiasmado a muchos fans, que más menos han con volver a verlos juntos en pantalla. ¿Será que veremos a Ande y Kerem reunidos nuevamente en el futuro? Solo el tiempo lo dirá.
La posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos ha generado un gran copyright en la industria televisiva turca. Varias productoras estarán dispuestas a invertir una gran suma de dinero para asegurar su participación superíndice 3N en un nuevo proyecto. En resumen, el romance de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, tanto el que vimos en pantalla como el que existió superíndice 3 fuera de ella, ha sido un fenómeno superíndice 3 meno que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su química en Senu con diéresis al Capm fue innegable y su relación superíndice 3N fuera de la pantalla alimentu superíndice 3 a UNMU es el apasiu superíndice 3N de los fans. Aunque su ruptura fue una decepción superíndice 3N para muchos, la esperanza de un posible reencuentro a UN se mantiene viva. Su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus seguidores, y su legado como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca perduraru en el tiempo. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y dramas turcos. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, pero es divertido imaginar lo que podrá pasar en el futuro. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie? Du copyright gemme sus comentarios abajo, quiero saber lo que piensan. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y por supuesto, de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.